Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. Entre contadas. ¡Ay, entre contadas! Entre contadas. Entrevistas a narradoras y narradores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entre Contadas, un espacio de la Red de Narradoras México. Yo soy Azucena Capulín y el día de hoy estoy muy contenta y muy nerviosa también, pero muy feliz de tener a una gran invitada que viene del sur de este continente. Voy a presentarla, voy a leer una breve semblanza de ella y en un momento seguramente sabrán de quién se trata. Ella es compositora, dramaturga, actriz, regista. Si ustedes no saben qué es eso, pues les cuento que es aquellas personas que se dedican a dirigir la escena de óperas y musicales. Ay, nada más. Comunicadora y narradora oral escénica. También es educadora e investigadora en artes, egresada de la Universidad Nacional del Litoral, con posgrado. Su posgrado es proyección arquitectónica y puesta escénica en esta universidad y tiene otros posgrados en otras universidades nacionales e internacionales. Desde 1997 delega en Argentina cátedras y foros internacionales especialistas en infancia y el Foro Internacional de Narración Oral, que tiene su sede aquí en México. Dirige la agrupación de narradores orales escénicos Puro Cuento y todos sus eventos nacionales e internacionales en Argentina, entre otros el Festival Internacional Santa Fe de Cuentos, declarado uno de los 8 festivales en el arte de la palabra más prestigiosos del mundo. Representa a su país en festivales, congresos y giras artísticas internacionales. Ha estado en Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, España, Islas Canarias, Francia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, el norte de África y, por supuesto, aquí en México. No sé si a esta lista se le agregue un país más, ahorita le preguntaremos a ella. Seleccionada por la Organización de los Estados Iberoamericanos para representar a Argentina en seminarios internacionales, conferencias, cátedras de posgrado y cursos. Premiada nacional e internacionalmente. Y algunos de estos premios han sido Máscara a la Trayectoria Escénica, el Premio Iberoamericano Chamán Extraordinario en España, México, el Premio Internacional Bracero del Fuego Nuevo, acá en la vecina alcaldía de Iztapalapa, México, por supuesto, y el Premio Hilando Cuentos del Museo Etnográfico de Santa Olaja de la Vega en España. Recibámosla con un gran aplauso a nuestra querida maestra Marcela Savio. Gracias, Azucena, y gracias a todo el público, la gente que está allí del otro lado, por recibirme a través de estas pantallas que nos pueden acercar, estando tan lejos, pero tan cerca, y prestarme también su atención, sus oídos, sus orejas, como dirían, y su corazón para la emoción. Decías recién, Azucena, que algún país se ha agregado, y sí, en los últimos tiempos se ha agregado Italia, se ha agregado Francia, y obtuve el primer premio internacional fin del año 2021 en Irán, en el festival muy antiguo que hay, muy reconocido, que se hace a fin de año justamente porque tienen un ritual que es cuando empieza el invierno, sería ya, se juntan los mayores y los mayores a contar historias, y entonces ese festival, que en principio ya lleva 25 años, que en principio se hacía con gente que habla en el árabe o el farsi o el hindú, se abrió hace unos años a otras lenguas, entre ellas el español, y bueno, ahí yo ni sabía que íbamos a competir,
solo me dijeron que si quería mandar un cuento y ahí empezó todo. Y después, en mi- mientras se estaba dando el festival y como estábamos en pandemia, era a través de la virtualidad, solamente actuaban en el escenario las personas que eran del lugar, de Irán. Me llaman para decirme que me iban a entrevistar al aire porque había sacado el primer premio. Y entonces yo, de primer premio, ¿pero de qué? Bueno, fue así, así. No he tenido el honor todavía de estar por esos lugares, pero de alguna manera he viajado porque la palabra viaja y nos lleva y nos transporta, ¿no? Genial, muchísimas gracias. Y luego empezando con anécdotas, eso me encanta. Genial, muchas gracias por tu tiempo también, por compartirnos em, tu experiencia y tu recorrido en este hermoso arte de contar cuentos, de la narración. Y entonces me gustaría comenzar eh, preguntándote. ¿Cómo inicia tu acercamiento hacia la narración? Pero no en el sentido profesional, sino desde pequeña o en qué momento de tu vida tuviste como ese acercamiento y que tal vez te pasó por la mente dedicarte a eso o que te fascinó, te envolvió y no sé si tal vez después te volviste a reencontrar y decidiste dedicarte a la palabra. ¿Cómo fue ese primer inicio? Esa es una pregunta que en general nos hacen a todos los narradores y las narradoras, ¿no? ¿Cómo empezamos? Si es que tuvimos abuelos o abuelas que nos contaban, o por qué, ¿no? Yo, para mí, desde muy pequeña, la palabra y la música estaban asociadas, porque eh, afortunadamente nací en un hogar donde se privilegiaba mucho el tener libros, ya que mi papá era de una familia humilde que había emigrado de España y entonces cuando él pudo tener libros, llegaba cada tanto a la casa contentísimo con unos libros que nosotros éramos como digamos, la motivación o la excusa, pero yo creo que los disfrutaba más él. Y así empezó a comprar libros desde cuentos tradicionales de todo el mundo hasta los grandes clásicos, El Quijote, Las Mil y una Noches. Y hacíamos un ritual. Nosotros somos cuatro hermanos, o sea, tres mujeres y el último es el varón, pero separados por varios años. Entonces yo soy la más grande, después tengo una hermana que tiene unos 3 años menos que yo, y recién a mis 14 años nació mi tercera hermana y a mis 18 años mi hermanito, que es enorme ya. Pero bueno, todo esto para decir que estas experiencias que estoy contando ahora era de cuando yo era chica, o sea que todavía no estaban mis otros dos hermanos, los más pequeños ahí, eran mi hermana Daniela y yo. Entonces, cuando habíamos terminado de cenar y ya se estaban lavando los trastos, como dicen ustedes, o los trastes, nosotros decimos lavando los platos, acomodando todo para ir a dormir, mi papá tomaba una armónica que muy tarde nos dimos cuenta o nos enteramos que no la sabía tocar, pero para nosotros era el mejor tocador de armónica. Y así con mucha ceremoniosidad, aunque estuviéramos solo nosotros cuatro, o sea, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo, o a veces estaban algunos de mis abuelos o unos bisabuelos que todavía vivían, quien estuviera tenía que participar. Y entonces él decía, atención señoras y señores, les voy a ejecutar la importante sinfonía llamada Me dolía la panza. Y nosotras con mi hermana, ¡ah!, como si fuera la gran sinfonía de los que todavía nos conocíamos, así como Beethoven, pero bueno, nos sonaba muy rimbombante. Y él empezaba a chiflar con la armónica porque no sabía tocar, pero iba haciendo así como vericuetos, iba haciendo trayectorias y primero las más pequeñas, íbamos siguiéndolo y después todos los demás. ¿Hacia dónde íbamos? Íbamos a el dormitorio, el cuarto de mis padres,
y nos sentábamos las dos hermanas en la cama grande, y si había otros adultos traían sillas o lo que fuera, había un sillón también, y ahí empezaba ese momento que yo sigo diciendo que es un momento mágico, sea en la familia, sea en la escuela, sea en un hospital, donde sea que se comparta un cuento, una lectura, una canción. Es un momento que está dentro de las horas del día cotidiano, pero es un momento que nos lleva a otro espacio, otro tiempo, en donde pueden ocurrir muchísimas otras cosas y que refundan otra realidad que creamos en conjunto, que alimenta y nutre a la realidad cotidiana. Entonces ahí podían pasar cosas, como por ejemplo, si había llevado ese día a mi papá con un libro nuevo, El Quijote, y no era el Quijote en adaptación para niños y niñas, era un Quijote además en español antiguo. Pero como él ya más o menos había leído, entonces decía, la costumbre era abrir en cualquier parte y nos contaba, bueno, este señor de tanto, de tanto, de tanto leer, decían que se le había chicharrado la cabeza. Pero él quiso ser un caballero andante, y aunque no era la época de los caballeros andantes, se armó y fue a defender a los débiles y a conseguir justicia, pero a veces hacía cosas que le salían muy mal. Entonces, una vez que nos ponía en la situación, Ujú. leía algún capítulo. Entonces nosotros nos acostumbramos desde pequeña a escuchar, por ejemplo, en español antiguo, cosa que sentíamos que también él iba aprendiendo, porque digo, él sí había estudiado, incluso había logrado hacer universidad, había sido el primero que había logrado estudiar universidad, pero él disfrutaba tanto como nosotros, ¿no? De esos descubrimientos. Otras veces se contaban anécdotas, entonces ahí ya podía entrar incluso cualquiera de los presentes, y mi bisabuelo, que entonces vivía, de apellido Sabio, con B, ustedes dicen B alta, ¿no? Sí. Exacto, bueno, nosotros decimos B larga. Bueno, y con B, y él decía, es que ustedes no saben porque mi abuelo era gitano y se había casado con una mujer que no era mi bisabuelo, una bisabuela que era de Granada, pero no era gitana. Entonces, bueno, ahí había habido un conflicto familiar, él emigró primero, después trajo a toda su familia, y entonces él lo que hacía era contar anécdotas, pero todo muy exagerado. Y un día nos dijo que el origen de los apellidos, decía él, se debía antiguamente a alguna capacidad que tenía la persona, y por ejemplo, el que era picapedrero era, por- en italiano, supongamos, Di Pietro, porque es el que pica la piedra, o Pedro. eh, y así, ¿no? Y entonces dice, y como nosotros somos sabios, es porque somos descendientes del mismísimo Alfonso X el Sabio, un rey de España que mientras él gobernó en el siglo XI, o sea, él tenía una cantidad o sea, leían mucho Mm. todos leían mucho, les encantaba leer. Y todas las culturas, los judíos, los musulmanes, los que convivieron, y hubo un gran desarrollo de las artes, y por eso a nosotros nos gusta tanto la poesía, y nosotros nos creímos ese cuento, que éramos descendientes del rey Alfonso el Sabio. Algún tiempo después yo empecé a investigar, me fui a leer, y yo decía, ay, qué bien, qué descendiente de este rey. Y estábamos en una clase de primaria, de escuela primaria, donde nos daban caligrafía. En esa época teníamos con tinta y teníamos que ensayar caligrafía y letras góticas y cosas que a mí no me iban muy bien, debo decirlo. Y entonces había una técnica que cuando uno se equivocaba ponía un poco de lejía y borraba la tinta, pero de tanto hacer eso se me había hecho un agujero. Entonces yo estaba contándole mientras esperábamos a la profesora de caligrafía, estaba sentada al lado de mi compañera y le estaba contando que nosotros, como nos llamábamos sabios, nuestro antecesor, muy allá en el tiempo, había sido un rey, no sé qué, y entra la profesora de caligrafía, pero yo no me doy cuenta de eso y sigo explicando y explicando, y ella se ve que escuchó. Entonces cuando yo termino,
toma mi hoja con un agujero enorme, mira por el agujero y dijo: señorita sabio, ¿dónde quedó la sabiduría de su tatarabuelo Alfonso X el Sabio? Bueno, anécdotas que han sucedido y un poco para ilustrar la capacidad que había en mi familia por las procedencias, por mi mamá vivía cantando, se cantaban muchas canciones folclóricas de distintos lugares, la mayoría de mi familia han sido emigrantes de muchos lugares de Checoslovaquia, cuando todavía era Checoslovaquia. Entonces había una nutriente muy grande y por eso digo que para mí estaba la palabra siempre asociada a la música, porque todo eso sonaba como diferente cuando no se cantaba, cuando no se tocaba una guitarra. De hecho, yo a los 6 años pedí estudiar música, pero no guitarra, estudiar música porque quería componer una ópera. Entonces, sí debo decir que influyó muchísimo, muchísimo, muchísimo toda esa infancia y todo lo que fue pasando después, porque sí, efectivamente empecé a estudiar música y hice una ópera porque mi abuela checa escuchaba muchas óperas, pero cuando yo le preguntaba, ¿qué dicen? Me decía, no sé, pero es lindo, ¿no? Entonces yo un día le dije, voy a hacer una ópera, pero que se entienda. Y fue ese el momento en que yo pedí, porque ya inventaba canciones y me iba al baño porque me hacía la idea de que el baño retumbaba y era como un estudio de grabación. Y ahí inventaba en el baño, me decían, bueno, ya salí, yo inventaba las canciones, las cantaba, yo quería aprender a escribir. De hecho, bueno, ahí empiezan mis estudios musicales, después se agregan danzas, estudios teatrales, y ya cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, elijo la composición porque estaba en la Universidad Nacional del Litoral, sigo estudiando teatro y después me voy a Buenos Aires, porque yo vivo en Santa Fe, que está limitando con Buenos Aires, pero está un poco más al centro de la República. Y bueno, de hecho, la ópera es un arte que además yo quería que recuperara el valor que había tenido en la época en que había surgido, que era muy popular, o sea, la gente iba y hasta comía escuchando las óperas, escuchando Mozart, escuchando porque es teatro en música, entonces por eso digo que para mí, las palabras dichas con expresión, tratando de inventar una anécdota para hacernos reír o para explicar algo que había surgido o cómo había surgido, o leyendo literatura, las mil y una noches, también fueran muchas, muchas más noches en donde eso iba creciendo y uno iba sintiendo que ese placer que me daba a mí escuchar y hacer y disfrutar de cantar, de oír, eso yo lo tenía que trasladar a otras personas. Y sobre todo, no es que solo he trabajado y trabajo para con niños y niñas, sino que fundamentalmente mi trabajo ha sido una preocupación y una ocupación especialmente para trabajar en función de crear espacios y crear obras dirigidas especialmente a las infancias, ¿no? Que desde muy chiquitos y chiquitas tengan el acceso a todo ese simbólico que tiene toda familia, por más humilde que sea, ya dije, o sea, mi familia era humilde, mi papá para hacer su carrera universitaria, en las noches iba a los clubes donde había carnavales o y hacía de mozo y después juntaba las botellas, vendía las botellas y con eso él se pagó sus estudios. Que acá en la Argentina tenemos la suerte que las facultades las universidades son gratuitas. También hay universidades que no, pero digo, pero igual cuesta, aunque la educación sea gratuita, los materiales, todo Libros. para comprarlo. Entonces, en una familia, por más humilde que sea, a veces me dicen, no sé qué contarles. A mí nunca me contaron y no sé, tenemos mucho para contar. Y eso que a uno le parece que no es digno de contarse, eso justamente lleva implícito el sello de la familia,
la memoria de los ancestros, de las ancestras, los saberes familiares, de cómo curar un empacho, de cómo curar un dolor de panza, de cómo curar un dolor de alma o de corazón, ¿no? También. Tanta sabiduría de recetas, de cómo hacer juguetes. Mi bisabuelo, que se había dedicado a cortar caña en donde él vivía, en España, se daba la caña de azúcar, él trabajaba en un ingenio, pero como estaba al lado del mar, está al lado del mar, hacía sus propias embarcaciones y salían a pescar. Y en las épocas malas hacían juguetes, tallaban juguetes con madera. Entonces, todas esas cosas que los seres humanos vamos haciendo, y por suerte todos hacemos cosas Ujú. distintas, porque la diversidad hace a la riqueza, todas esas cosas merecen ser contadas. Y las gratas y las no tan gratas, porque a veces me encuentro con familias que no saben ni siquiera, o sea, de la abuela, no digo ya de la bisabuela, no, con el tiempo, esta cuestión de la virtualidad, aún en las familias más humildes, ha roto tanto ese encontrarse, aunque sea en la mesa cotidiana, que está comprobado que es el momento de mayor nutrición física y simbólica. Y que es tan importante porque ahí se van transmitiendo saberes familiares y es muy importante para la identidad y la autoestima, y saber que uno tiene voz y tiene el derecho a, a que le cuenten y a ser escuchado. Y de dónde vienes, ¿no? O sea, ¿de dónde vienes? ¿Quiénes estuvieron antes que tú? ¿Qué es lo que hicieron? ¿No? Creo que sí, ciertamente se ha perdido muchísimo esos pequeños momentos de, ya sea terminando la comida, terminando la cena, eh, cualquier momento que se den las familias para contarse alguna anécdota de los abuelos o de los bisabuelos. A veces hay familias que ya no los tienen, pero los padres luego no se dan como ese tiempo de contar acerca de ellos, y que es bien importante saber de dónde venimos, y que pueden haber también incluso hasta muchas anécdotas o secretos familiares, ¿no? Que podrían ser Uf, como muy interesantes, ¿no? sí, sí. Entonces, y me llama mucho la atención esta parte que dices, ¿no? De España, o sea, tu familia de España, checoslovacas, tenías la fortuna de escuchar, por ejemplo, hasta lo, la voz, ay, se me fue el timbre, ay, Sí, se me sí, fue. sus formas de hablar, sus Ajá, entonaciones, su esa, la lenguaje entonación. español en algún caso, pero diferente, pero diferente. Había palabras con las cuales yo estaba, y por las canciones también, yo estaba familiarizada, y después o incluso palabras más antiguas, porque eran mis abuelos, mis bisabuelos, y mi abuela checa, que llegó aquí a los 8 años a la Argentina, Ajá, y después no pudo seguir estudiando, pero ella había aprendido a leer, y el pueblo checo en general es muy musical y por eso escuchaba óperas. Entonces ella siempre fue ama de casa, pero lo que hacía era, cuando terminaba todo, se ponía un combinado, uno de esos aparatos, creo que eran de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y que escuchaba la radio, o ponía su disco de pasta, porque eran disco de sí. pasta, y escuchaba y estaba en su mecedora ahí, con un deleite. Entonces hablaba un español bien hablado, porque para cuando yo ya la conocí, o sea, había llegado hacía rato de la Argentina, pero tenía una entonación y unas ciertas formas de Ajá. decir, y también eso me puso en contacto con las colonias, porque se van formando, los inmigrantes van formando grupos también para recordar esas raíces, ¿no? Eh, por parte de mi mamá eran italianos. Yo estuve el año pasado mucho tiempo en Italia trabajando y hablando el italiano, para el cual estudié, bueno, ya había estudiado cuando estudié composición y dirección, pero
para hablarlo, que es otra cosa, y como estuve en el sur, hay muchos dialectos. Entonces uno ahí se va dando cuenta cómo la lengua, así como esa Babel que uno se imagina, pero una Babel donde todos intentamos hacernos entender Ujú. y el otro pone lo suyo también para entender. Entonces había momentos hasta que, bueno, ya hablamos fluido, no sabemos, pero había momentos en que yo decía, todo esto que yo aprendí de italiano acá no va, no va. Entonces era como reaprender, ir hilando, claro, del latín, de tal cosa. O sea, uno es impresionante, como dice el Quijote, este, viaja mucho y lee mucho, que aprenderás mucho. Realmente el viajar, y tengo la fortuna de viajar haciendo mi trabajo, que es lo que quiero, haciendo música, narrando, haciendo teatro o estando en congresos, me ha dado la oportunidad de viajar trabajando, que no es lo mismo que hacer turismo, que yo entiendo que debe ser Claro. maravilloso, pero uno conoce a la gente desde donde es, desde su identidad, y uno se pone en el lugar del otro, porque yo quiero que lo que yo les cuente también puedan reinventarlo, por ejemplo, en México. Entonces yo, ¿por qué voy a decir un cierto modismo sin decirle, a ver, cómo se dice acá en México, para que puedan imaginar a qué, acercándose, qué es lo que puedo, esa imagen que yo quiero transmitirle o esa historia que quiero transmitirle? El acto de narrar es un acto de amor supremo y de despojo, porque uno intenta ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Y para que ese acto de comunión y de que cada uno, o sea, entre todas y todos, hagamos en ese momento una historia como nueva, pero además cada una y cada uno se lleva su propia historia. Me parece un acto de mucho compromiso para con la comunidad. Oye, y ya que estamos hablando de viajes y de muchos lugares, y por supuesto, esta parte que nos cuentas de estar en Italia y que uno aprende X idioma y no es lo mismo a la clase y la gramática que te dan y demás, allá aplicarlo, allá quererlo hablar o incluso entenderlo, ¿no? Pero ni siquiera me quiero ir como a eso, sino entre mismos hablantes del español, pues hay también de pronto eh, algunas palabras que ustedes ocupan de una forma diferente a como las utilizamos nosotros o que en algún otro país de habla hispana también lo podrían hacer. ¿Qué tal si seguramente has de tener por ahí alguna anécdota que te haya sucedido con estos modismos en alguno de los viajes, de las narraciones que has hecho, ¿no? Sí, Yo recuerdo mucho que, eh, bueno, ir a otro país hay que tener cuidado porque podemos tener palabras que significan otra cosa. Entonces, no sé si tengas como por ahí alguna anécdota chistosa o que te sorprendió, que sí, aprendiste algo. tengo Sí, muchas, seguro, pero ¿nos compartes una? de todo tipo, pero sobre todo, claro que sí, cuando uno empieza a viajar, o sea, te estoy hablando hace más de 30 años, bueno, hace casi 30 años que fui por primera vez a un festival, al festival Cuéntale, que se llama así ahora, que se llamaba Contar con México. em, y que con la gente de Fino y la Cátedra Iberoamericana de Narración Oral Escénica. Bueno, y me lo dijeron, ¿no? Es necesario que uno esté antes, un tiempo antes, para justamente eso, el repertorio, tratar de ver en qué momento, sobre todo cuando uno está contando con el público, que uno no sabe cuánta gente, porque otra cosa es que nos pase así en una mesa de café, bueno, no, es que en Argentina esto se dice así, pero si uno está contando y se produce una cosa así, bueno. eh, entonces yo desde ahí empecé a ir siempre antes de hacer una gira o de contar, a ir antes a los lugares a donde voy por primera vez y siempre, en general, si puedo, por estos modismos, ¿no? Eh, estábamos bueno, llegando la primera vez a México, estábamos en el metro con unas españolas
y, y veíamos los carteles, ¿no? No salga de su casa sin su polla. eh, Lleve su polla por 2 pesos. Sabrán que en España la polla es el órgano viril masculino, ¿no? El órgano genital Mm. masculino. Y entonces una de las españolas dijo, eh, pero qué baratas que están aquí las pollas, yo vengo por aquí. Bueno, esa fue, pero fuera de escenario. Al tiempo, yo voy a España a un festival que empezaba en Islas Canarias y después iba a la península. Y ahí me toca actuar con varias, eran contadas o sea, de muchos narradores, 3, 4 narradores que iban de a uno contando y de varios países. Y no me pasó a mí, por suerte, porque uno ya era la primera vez que iba a España, pero ya por esto que me había pasado en México, dije, claro, yo polla Mm. en España no lo puedo decir, ¿no? Que acá, igual que en el Uruguay, la polla es como la gallinita pequeña, digamos. El Ujú. pollito y la pollita. Claro, pero eso es acá. Antes que yo sube una narradora uruguaya que empieza a contar un cuento precioso de una escritora argentina y lo dice, o sea, con las palabras que usa la escritora, ¿no? Entonces había un montón de niños, eran como 700 niños y niñas, con sus profesores en un gran teatro y empieza así. Esa mañana la polla se despertó, miró hacia abajo y vio sus 2 huevos. Y se escuchó todo un rumor así como, pero era apenas suavecito, ¿no? Y nosotros, los demás narradores que estábamos esperando para salir, estábamos Sí, claro. como nadie le dijo nada, bueno, pero era un rumor. Pero ella siguió, se ve que, y se la notaba así intranquila, ¿no? Hasta que en un momento ella quería decirle, ya habían nacido sus pollitos, y les decía que, bueno, que anden, que anden, que anden. Y dice, bueno, ustedes me van a ayudar y vamos a soplar para levantar la polla. Y bueno, ahí fue una risa tremenda, 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 que ella nunca entendió hasta que no salió y le dijeron todo lo que pasaba. Pero cuando suceden esas cosas, imagínense, después iba yo. Entonces, uno tiene que adaptarse a esa situación y entonces explicar justamente esto que estamos hablando, que el español es un idioma que compartimos, pero que en cada lugar tiene distintas, hay modismos Ujú. o palabras que no suenan del todo bien, o por ejemplo, cuando yo regresé del primer viaje a México, el dulce de cajeta, que acá cajeta es una muy mala palabra, bueno, no hay palabras malas, sino cómo se toman, ¿no? Nosotros decimos dulce de leche. Y me dicen, yo había llevado como unas masitas que tenían dulce de cajeta, muy ricas, y decía, con dulce de cajeta. Y dice, ¿qué tal México? Me preguntaba. Mire, le digo, son tan hermosos, son tan dulces que hasta hacen dulce de cajeta. Y todos me quedaron mirando así como no. Pero afortunadamente en el escenario nunca me ha pasado algo así como a esta narradora, pero sí uno tiene que saber de cómo se dicen para que se entienda. Acá, por ejemplo, el lugar donde se crían las vacas que dan la leche, o sea, que se ordeñan para producir leche, se llama tambo. Entonces yo tengo muchos cuentos que son muy del campo, porque vivo en una zona casi rural, costera, al lado del río. Entonces yo tenía que preguntar y me decían tambo, pero ¿qué quiere decir tambo? Y bueno, entonces ya tenía que decir lechería, por ejemplo, para que se entendiera. O decir las dos cosas. Bueno, el tambo, o sea, la lechería donde estaba la vaca,
y se le incendió la lechería con la vaca adentro, con los terneros, y el paisano que siempre todo lo veía con un optimismo maravilloso, los demás le decían, pobre don Rosadito, porque encima se llamaba Rosadito Verdoso, don Rosadito, miren la desgracia que tuvo, y él era tan optimista que le dijo, no, no se hagan problemas, mañana vendo asado con cuero y leche hervida. Particulares y muy localistas, no es que la deje de contar, pero la gracia es ponerle también el vocablo y ponerle el sinónimo para que la gente, porque nuestra misión es sumamente comunicativa. Si yo cuento, por más que tenga mucha técnica, pero los demás no pueden imaginar o se quedan pensando, ¿qué me dijo? Como, digamos, como oficiante de intermediaria entre el cuento y el público, no llego a nada, porque realmente es otra mi tarea. Por eso pienso que nuestra labor, la del oficio de narrador o narradora, nosotros no somos los protagonistas, no es como en el teatro, y amo el teatro porque también soy actriz y dirijo y me encanta, pero uno tiene que tener bien claro que el narrador, la narradora, es el oficiante, el que produce ese ritual en donde nos unimos en un convivio, en un presente, y que es el intermediario entre el público y lo que se cuenta, sea de la tradición oral, sea la anécdota, sea de la literatura. O sea, el protagonista es lo que se cuenta. Y por eso este arte es extremadamente comunicativo. Y eso es, para que sea comunicativo, uno tiene que justamente despojarse de las voces propias, no del todo siempre están ahí, para poblarse de las voces de los otros, porque justamente así logramos la comunicación, porque si alguien se queda ahí pensando qué me dijo con esto, se perdió el cuento. Y ahí nosotros también perdemos la llegada y la retroalimentación, ¿no? Y enseguida uno se da cuenta, porque como estamos mirando siempre al público, si ya vemos que alguien está o varios, ni hablar, ¿no? O expresa o hace interjecciones, uno sabe si va por buen camino, si no, de humor. Yo creo que tenemos la obligación de hablar de muchas cosas, ¿no? Sí. Porque el narrador de todos los tiempos ha tenido dos objetivos que serán siempre los mismos. Y es contar ficciones, pero también contar cosas que sucedieron, porque es el vínculo con la memoria, esto que decíamos hace un Ujú. rato, que sucede en la familia y que después tendría que seguir sucediendo en otros espacios, como las escuelas, las bibliotecas, los teatros, ¿no? Lamentablemente los espacios son cada vez menos, pero bueno, nosotros también tenemos esa función de crearlos para que volvamos a encontrarnos, y de hecho nos han pasado cosas muy maravillosas con esto de la pandemia, que sí seguimos manteniendo, contando a través, formando a través de las redes, pero recuerdo estar en México en el año 2021, que fue una época en donde ya se podía viajar y bueno, y se dio que el festival, en vez de hacerse en julio, que había estado totalmente, no cerrado, pero estaba muy restringido todo, para fines de noviembre, principios de diciembre, se hizo en Bellas Artes y pusieron unas mamparas y todo el mundo, o sea, estaba acotada la cantidad de gente que podía ir para tener la sana distancia y todos con sus Cubrebocas. tapabocas, nosotros sin tapabocas porque al Ujú. principio nos habían dicho que con presión no verbal, los lenguajes no verbales son muy importantes en la hora. Digamos que nos pusieran esas mamparas y nosotros, sí, hasta que subiéramos ahí, estábamos con el tapabocas, que fue en el Palacio de América Latina, ahí en el Zócalo, y sí también la gente estaba con sus tapabocas, pero nosotros no. Termina
la función, el Omar, que todos quieren decir algo, no sé qué, y una señora levanta la mano y dice, ay, yo les agradezco tanto porque ya estábamos con hambre de cuentos, de que nos contaran así en presencia. Y ese hambre, hay un autor argentino que a mí me gusta mucho, que tuvo mucho compromiso también social, y él dice, todos tienen que tener su pan de hermosura, ¿no? Refiriéndose a que todos tienen el derecho de disfrutar de las cosas artísticas, del arte, de las cosas estéticas. Y, y se nota cuando hay mucho hambre De- de, de cuentos, de arte, cuánta falta hace de simbólico. Nuestras infancias cada vez tienen menos posibilidades de imaginar, de tener ese contacto con las memorias, con los ancestros, con la gente que les cuenta. Y esos espacios hay que seguirlos creando, ¿no? Sí, Eso creo que es fundamental. Ya no lo digo yo, solo replico los estudios que se hacen de distintas ciencias, que por más tecnologías innovadoras, y cada vez va a haber más, ¿no? ¿Quién hubiera imaginado hace 30 años que íbamos a estar comunicándonos así y haciendo todo esto? En muy poco tiempo va evolucionando muchísimo la tecnología. Y eso tiene mucho poder y, y también juega mucho en contra para ciertas cuestiones, como son esto de juntarnos, y hasta la respiración del otro, el pestañear, ¿no? Ninguna otra, ni tecnología, o sea, de movernos juntos a la par, cuando una persona le habla a otra mirándola directamente a los ojos desde su verdad, desde lo que es, desde lo que siente, desde lo que quiere compartir, y que se nota esa verdad en el sentido de no verdad absoluta, sino la verdad que quiere que el otro pueda imaginar, así esté en desacuerdo, pero que pueda imaginar y que pueda compartir ese momento. sí, 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 aquí estoy. Es que he tenido un problemita aquí con la conexión, pero aquí estoy. Sí, creo que, como bien dices, aun cuando durante la pandemia y ahorita tenemos esta fortuna de acercarnos por estos medios, también estos medios han separado, ¿no? O sea, en algún momento, no recuerdo dónde lo escuché, pero decía, ¿no? La tecnología ayuda a juntar gente que está muy lejos físicamente, pero desafortunadamente también en ocasiones ha separado a gente que está muy cerca físicamente, ¿no? O sea, por esto que mencionábamos que de Sí. pronto se meten a las pantallas, están completamente en las pantallas y se olvidan de convivir y compartir con la familia que la tienen ahí, ¿no? Está padre, como por ejemplo ahorita, Al lado. pues, tú y yo estando tan lejos físicamente que podamos conversar, que otras personas nos puedan escuchar, que no sabemos qué tan cerca o qué tan lejos están de nosotros, pero al mismo tiempo, pues nos pueden separar las pantallas de esas personas que sí están al ladito de nosotros, ¿no? Al Y, ladito, y sí. por otro lado, creo que también es, por mucho que se haya abierto esto y por mucho que muchos nos volcamos en las redes para poder llegar al otro con nuestras narraciones, con nuestras historias, con nuestras anécdotas, no es lo mismo, tal como lo dices, no es lo mismo que hacerlo en la Para nada. presencialidad. ¿No? Porque yo ahorita, para que tú tengas o toda la gente tenga la sensación de que lo estoy mirando en la cara, no te estoy viendo el Al puntito de la cámara. exactamente, ¿no? Entonces, y ya si miro hacia abajo, bueno, y en este caso a ti que te puedo ver acá, es una cosa, pero al que me está mirando, no sé quién me está mirando, no sé quién nos está haciendo el favor de escucharnos. Entonces es muy diferente a tenerlos ahí. Como bien dices,
casi, casi hasta percibir su respiración, escuchar el más sutil de los suspiros que puedan dar o de las quejas o de los asombros, ¿no? O incluso, tal vez ni siquiera un ruido, pero ver cómo se abren esos ojos o cómo se van cerrando si los estoy durmiendo, ¿no? O cómo los están cerrando Sí. si se están yendo a la reflexión, porque puede ser también, no es lo mismo y no se cierran los ojos de la misma forma cuando está uno reflexionando que como cuando uno está durmiendo, ¿no? Y todo eso nosotros lo tenemos que leer. Y todo eso lo vamos Ujú. impregnando también o lo vamos utilizando también para nuestros cuentos. Entonces, creo que sí es una parte súper importante esta que nos mencionas de regresar a esa presencialidad y que yo creo que no solamente quienes nos escuchan, sino también entre nosotros teníamos y todavía creo que tenemos hambre de cuentos, de abrazarnos con la palabra, con las historias, con la música, quienes le meten música y con otros recursos, quienes utilizan otros recursos para la narración oral, ¿no? Entonces me parece sí súper importante esto que dices y también muy importante el que nosotros mismos también generemos esos espacios, ¿no? No estar esperando a Así que, es. bueno, a ver de dónde me llaman o a ver qué se hace o enojarme porque ya se cerró un lugar donde antes se podían hacer ciertas presentaciones. No, ya se cerró ahí, bueno, buscamos otro espacio donde poder compartir. Y ahorita que mencionas esto, Compartir. sí, ahorita que mencionas esto del festival en 2021, no tuve la oportunidad de estar, pero me enteré y ahí creo que es un ejemplo esto de compartir. Tú diste una sesión de dar, creo que hacían empanadas, Ah, ¿no? sí, un Y, taller maravilloso, ajá, maravilloso. Porque era juntar las costumbres de lo que veníamos hablando, ¿no? Las costumbres, por ejemplo, más autóctonas de la Argentina, pero mientras íbamos preparando todos los que se habían anotado al taller, íbamos haciendo las preparaciones y yo le iba indicando y cómo y qué y eso, se iban compartiendo relatos argentinos, costumbres como el mate, canciones argentinas. Entonces es un ida y vuelta porque yo estoy en México, por ejemplo, en ese caso, pero estoy transmitiendo gran parte de mi cultura, no solo de una historia que pueda venir desde aquí, desde la Argentina, sino desde costumbres que tienen que ver con, por ejemplo, la alimentación. Y esa alimentación nunca viene sola, siempre está desde que nacemos acompañada por palabras, por sonidos. Y vos dijiste hace un rato una palabra muy importante, que es de leer. Y fíjate que yo estoy acá en la biblioteca, tenemos una biblioteca popular que funciona en parte de mi casa, ya bueno, es más lo que ocupa la biblioteca que lo que ocupa mi casa. Eh, y, y entonces siempre hablamos de lecturas, no de lectura, porque sí, obviamente las bibliotecas y sobre todo las populares son formadas por vecinos y que se autogestionan y que trabajan para la comunidad con una labor voluntaria. Eh, la- el principal objetivo es el acceso a los libros, ¿no? Y hay mucha gente que dice, bueno, pero ya todo está en Internet. No, ni todo está en Internet, ni solo los libros son el soporte que hay para leer. Entonces, venir acá, decimos, hablamos de lecturas porque empezamos por volver a leernos entre los seres humanos. Porque ujú, nosotros somos los primeros libros que lee un bebé, ujú, una bebé. Que le hablamos aunque no sepa qué le estamos diciendo, pero por la entonación de las palabras, por lo que ya escuchó cuando estaba todavía dentro del vientre materno, por la forma, por el ritmo, por cómo se lo digo, va accediendo al intercambio de esos significados, le va poniendo a esas palabras que no entiende conceptualmente, pero que entiende emocionalmente e ujú. intencionalidades, le va poniendo eso, ¿no? Y va pudiendo leernos, a ver si yo estoy.
no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, porque hace una hora que no se duerme y entonces empieza a llorar la criatura porque yo ya no le estoy dando ese balanceo placentero que viene de la placenta, cuando yo ya le hablaba desde que estaba en la barriga, ¿no? Y otros Ujú. le hablaban y le decían. Entonces, ves que las palabras vienen como música y lo primero que uno forma en el vientre materno es una inteligencia que Howard Gardner llama inteligencia sonora musical, y que es como de lo primero que el recién nacido se mune para ir intercambiando sentido. Entonces va escuchando, va ensayando la voz con el llanto, pero a veces ese llanto no es solo para reclamar comida, es para reclamar una mirada, es para Ujú. reclamar afecto. Y es tan importante que, y esta necesidad de comunicación que ya se expresa desde poco tiempo de haber nacido, cuando la mamá le está dando la teta, decimos nosotros, ¿no? Le está dando de mamar o le está Ujú. dando el biberón, hay en todas las culturas, esto es mundial, ¿no? Que en general el que está en esa labor nutritiva, puede ser la mamá o puede ser que la abuela le dio el biberón o el papá o quien sea, ¿no? Tiende a hacerle sonidos, a hablarle, ¿no? Hoy mi cosita, coma, coma, así se viene grande como su abuelo y como su abuela, y así vamos a salir, y le habla o le canta. Este niño chiquito no tiene cuna. Ay, su padre es carpintero y la hará una. Entonces le cantamos, le contamos, ay, cosita chiquito, le hacemos sonido que capaz que no quieren decir nada, pero ese bebé o esa bebé sigue succionando y le atrapa ese sonido. Entonces, primero lo que hace es buscar, porque los seres humanos somos eminentemente visuales. O sea, le creemos más a lo que vemos y por eso es tan importante en un narrador y en cualquier artista o profesional de la palabra, saber que además de lo verbal es muy importante cómo acompañamos con gestos o no, ¿no? Y las miradas. Entonces, es tan importante que esa criatura, sin dejar de succionar, va a buscar con su mirada a ver de dónde viene esa voz que le habla. Y no le es difícil hallar la fuente, ¿por qué? Porque ve los labios que se mueven. Pero una vez que ya individualizó la fuente del sonido, automáticamente los ojos de esa criatura se dirigen a entablar conexión con los ojos de quien le está hablando. Y hasta el día de hoy, los comunicólogos, los sociólogos o los antropólogos no tienen otra explicación que la necesidad desde antes de nacer que tiene el ser humano de comunicarse, de establecer comunicación. Como no puede hablar todavía, o sea, no tiene palabras y está alimentándose, está de alguna manera diciendo te estoy escuchando, y nosotros con la mirada también tenemos que ser escuchadores con los oídos, con la mirada, con el cuerpo, saber escuchar a los demás, a las y los demás. Creo que es una de las Si no nos escuchamos, o sea, esa es la primer conducta, ¿no? Ujú. creo que es una de las características que todo narrador debemos tener, ¿no? Saber escuchar al Y otro sabernos leer, y ¿no? De sabernos alguna leer. manera. Exacto, exacto. Y además lo estamos haciendo, ¿no? En toda función lo estamos haciendo, eh, o lo tendríamos que estar haciendo, ¿no? Porque no puedo llegar sí, lo cuento, y aunque se estén por allá peleando unos o durmiendo otros o qué sé yo, hacerme de la vista gorda no tendría como ningún caso, ¿no? Y no, no. Y me quiero regresar un poquito como a esta experiencia de lo de las empanadas, porque creo que además ahorita sería una muy buena propuesta, porque creo que en muchas casas se llegó a hacer, yo lo he escuchado en muchos momentos, y ahorita que estamos hablando como ese de reconectarnos con los que están cerca de nosotros, ¿no? Creo que el cocinar o en torno a la cocina
se han contado muchísimas muy buenas historias, muchísimas muy buenas anécdotas. Y ahora que tú, bueno, el año antepasado anduviste por acá y tuviste esa experiencia, creo que podría ser un pretexto muy bueno que podríamos invitar a la gente que en sus casas sigan contando para preservar esa memoria, para fortalecer esa memoria de las familias, conocer de dónde vienen, quiénes fueron esos abuelos, esos bisabuelos, anécdotas que seguramente eh, todos tienen y no hay que dejarlas perder. Y se puede hacer ahí en torno al fuego que antes se hacía en torno a una fogata, pero hace muchísimo tiempo. Pero bueno, ahora pues se puede hacer en torno de la estufa, ¿no? Puede ser o amasando o De mezclando, la estufa, sí, exactamente. o mezclando ciertos alimentos, ¿no? Creo que sería Sí, una sí, muy o al buena. calor de las palabras que también Exacto. encienden, ¿no? Entonces, siempre hay un fuego latente y la palabra conduce emoción, conduce calor, todo está en cómo lo digo, o sea, en qué momento y cómo lo digo y cómo elijo decirlo. Esto hablo ya de la oralidad no solo artística, o sea, no solo de este oficio de narrador oral, sino de la oralidad, que de ahí viene la narración oral, o sea, la oralidad cotidiana, cómo cambia cuando yo tengo que escuchar a alguien que me viene a contar algo que tiene urgencia de contar, sea bueno o malo, y yo ni lo miro, o mis propios hijos, sí, mamá, contame, sí, bueno, sí, ajá, la caperucita, y yo estoy mirando para otro lado, y bueno, y vino el lobo y el lobo le dijo, bueno, y esa boca para comerte mejor, y ya la comió. No, o sea, el tema es que a veces nos dicen, no tenemos tiempo. Y yo creo que el tiempo es el gran valor, el gran capital que tenemos que recuperar. Porque tiempo hay, lo que pasa es que cómo invertimos el tiempo que tenemos y si es de calidad, ¿no? Entonces puede ser que yo esté muchas horas con los niños y no le aporte absolutamente nada porque no le estoy ahí como, bueno, para que no se maten ahí, no se tiren de los cabellos. O puedo estar poco tiempo, pero sí estar con ellos. Y lo mismo pasa en la narración oral, estar con el otro y no para el otro, ¿no? Nosotros decimos, esta pequeña diferencia es la gran diferencia. Estar con el otro es leerlo y hacer algo que dicen ciertas escuelas de la psicología, la voluntad de intimización, que no es de intimidación ni de establecer intimidad, de intimización, es decir, yo veo al otro que me está mirando de cierta manera, que se le ponen los ojos medio lagrimosos, o que está así, o que está, ¿qué hago con eso que me está Ujú. transmitiendo? Con unas palabras que yo le digo, ¿cómo estás? Bien, ¿no? Entonces, o acá se usa mucho, bien o te cuento, porque claro, vivimos tan apresuradamente que nos conformamos con el bien y nos damos cuenta que no está bien, pero no tenemos tiempo. Entonces, la voluntad de intimización con esto que percibo, que leo del otro, realmente me dijo bien, pero todo lo demás, que pesa mucho, el lenguaje verbal pesa el 90% del impacto en la comunicación con el otro. Más, o sea, casi menos del 10% es lo que digo. Y no es que la palabra no sea importante, sino que es en la oralidad cómo la digo, qué acompaña, qué gesto, qué, qué mirada, qué ademán, ¿no? Entonces es muy importante para la vida. Yo siempre digo que el oficio de narrar nos hace mejores seres humanos, si uno realmente se prepara y es consciente de esto, porque la oralidad es nuestra herramienta para ser en el mundo todo el tiempo, porque somos seres gregarios y necesitamos socializar y todo esto que venimos diciendo y cuánto es de necesaria, ¿no?, la presencia con el otro. Claro, a veces nos parece que no, pero llegan momentos difíciles y ahí nos damos cuenta el valor que tiene la oreja de otro, ¿no? Yo a Ujú. veces le digo, bueno,
no puedo hacer mucho más por vos, pero puedo ser tu oreja. O sea, cuando quieras, yo te escucho. mm, mm, Y es buenísimo ser la oreja de otro o de otra, ¿no? En la vida cotidiana y por supuesto es no solo buenísimo, sino importantísimo e imperativo ser la oreja de los demás, leer a los demás cuando uno está narrando con los demás. ¿Y qué tal si entre contadas ahorita nos cuentas y nosotros somos tus orejas? Te escuchamos, Ah, qué te bueno, qué escuchamos, bueno, ¿no? qué Un bueno. pequeño cuento o largo si tú quieres. Sí, hoy estaba pensando justamente en esto. Bueno, mañana el Día de la Mujer y sabemos que hay quienes te felicitan y otros dicen, no, pero no es porque sí, no es un día para festejar en el sentido de que es un día que conmemoramos donde fallecieron un montón de mujeres, murieron luchando por derechos, ¿no? Y que esto sigue sucediendo día a día, pero sí también uno puede en esa lucha o en el contar esos hechos trágicos que vivimos las mujeres en todas las culturas y en todos los tiempos, también puede producir un festejo, pero festejo no como "Ay, bailamos", sino un festejo por el estar juntos diciendo, bueno, vamos hacia el mismo lugar y vamos reconociendo lo que han hecho otras mujeres que nos antecedieron para que hoy nosotros podamos estar hablando de ciertas cosas que antes ni se hablaban, por ejemplo, ¿no? Entonces hoy pensaba en eso y como es de acá, decimos es el mes de la mujer, más que un solo día, y tendríamos que tener todo el año, ¿no? Como tantas otras cosas y no solo pensar en un día en los derechos de las mujeres y en lo que falta todavía para que estemos en situación de equilibrio, ¿no? Entonces pensé en una anécdota que Eduardo Galeano se la cuenta a alguien que fue casi protagonista o que la vivió de cerca. Eduardo Galeano, este autor uruguayo, al cual tuve la enorme dicha de conocer en persona, y mi primer espectáculo con adultos fue sobre todos textos de él y yo le mandé una carta diciéndole si me daba permiso y él me dijo que claro que sí, que a él le encantaban los narradores. Y después, tiempo después lo conocí, me dijo, ¿y cómo te fue? Bueno, fue muy bonito, ¿no? Haberlo conocido una persona tan importante y que tanto ha aportado, ¿no? Que sigue presente. Ujú. Entonces, esta es una anécdota y hablando de anécdotas, antes de contarle este relato, tenía una de mis abuelas, me decía, porque a veces venían invasiones de grillos, épocas como esta que estamos viviendo el verano, que de día las chicharras o las cigarras y de noche una canturreada de grillo y todo el mundo, va, hay que sacar el grillo que no me deja dormir. Y mi abuela decía, no, 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 primero que trae mala suerte matar un grillo. ¿Y por qué? Le decía yo. Y ella, yo no sé si es verdad o no, pero ella me dijo un día, porque cuando nace una criatura en el mundo, en cualquier parte del mundo, y que siempre estamos siendo criaturas, Ujú. un grillo en algún lugar empieza a cantar. Ujú. Y es la vida dando la bienvenida a otra vida. Ah. Y eso siempre me quedó así, grabado, ¿no? Y no pude matar nunca más un grillo porque, por más que molestara, porque digo, si está cantando, automáticamente pienso. Entonces, les cuento esta anécdota que tiene un poco de los claroscuros que tiene la vida, que puede ser hasta fuerte, porque es una anécdota fuerte, pero que también tiene de esas luchas y de esos festejos que podemos, o de esas, decir, bueno, esta es una batalla ganada, ¿no? Aquel hombre, frente a la joven doctora, a la médica, aquel hombre de campo dijo, está trancado, doctor. Está trancado, doctora, está trancado, el negrito está trancado. La doctora era una mujer jovencita. Acababa de recibirse y la habían mandado a hacer su práctica todo del mundo. Y el hombre
el hombre que trabajaba en el campo, acostumbrada a las labores fuertes, con el sol grabado en la piel. El hombre, así un hombrón, se le quebraba la voz para explicarle a la doctora lo que le pasaba a su mujer. Es que su mujer allá, quién sabe dónde, estaba hacía 3 días en labor de parto y el negrito, como decía él, no salía. Está trancado y mientras decía eso a la doctora, estrujaba su sombrero como si fuese su mismísima impotencia. La doctora, joven, inexperta, sin embargo, no necesitó más palabras para saber que aquello era urgente. Así que tomó su maletín de doctora, se subió al caballo, porque en aquellos lugares solo caballos se podían dar, y fue siguiendo al potro del hombre que iba adelante, marcándole la ruta. Y espoleaba al caballo para que anduviese rápido, y se fueron así alejando de aquel pequeño pueblo para adentrarse en un lugar oscuro, o sea, un lugar olvidado de la luz, olvidado del mundo, un lugar donde no había nada de nada. Y mientras iban galopando en silencio, solo con ese sonido de los cascos, de los caballos, la doctora joven pensaba en la realidad de esa gente y que aquello era como adentrarse en las fauces abiertas, en la boca abierta de un jodidísimo destino. Eso iba pensando la doctora mientras seguían cabalgando, y cuando ya estaba el alba apenas asomando, tras largas horas de cabalgar, se dio cuenta que allá abajo, entre la espesura, había un claro de monte. Y ahí vio una pequeña casa muy, muy humilde, casi tumbada por el tiempo, y se dio cuenta ella que habían llegado. Así que rápidamente desmontaron, y mientras el padre de la criatura ataba los caballos, la doctora con su maletín abrió la única puerta de la única habitación que tenía aquella vivienda humilde, y ahí en la única cama vio a la madre de la criatura. La madre de la criatura estaba semisentada y apoyada sobre la pared, con el sudor plateándole la piel, los ojos muy abiertos y vidriosos, y con un gesto de dolor que casi no podía ni reprimir, y respiraba pero con mucha dificultad. La doctora, joven, se quedó muda, muda de voz, muda de no poder decir nada ni siquiera con el cuerpo, viendo que aquella mujer, después de 3 días de labor de parto, seguía tratando de tomar aire y pujaba otra vez. Y después de respirar con mucho, mucho esfuerzo, volvía a tomar aire, y para no abandonarse a la muerte, volvía a pujar. La doctora, así en un gesto instintivo, se acercó, levantó las cobijas, y entre las sábanas mojadas y las piernas abiertas de la mujer vio que asomaba un bracito con su manito. Se agachó y tuvo que reprimir un gesto de dolor tremendo al darse cuenta que aquel bracito era solo un colgajo de sangre seca, de carne sin vida. Se había dado cuenta que el padre de la criatura habría estado tirando de aquel bracito para que la criatura saliera, y como pudo se incorporó, miró al hombre a los ojos y con impotencia le dijo: no hay nada que hacer. Sin embargo, por esas razones que ni siquiera el destino puede explicar, la doctora se volvió a inclinar y fue pasando uno de sus dedos índices lentamente por aquel bracito, quizá como una última despedida, quizá como un último mimo, una caricia a esa criatura. Y mientras iba pasando así el dedo, cuando su dedo llegó a la mano, vio que la mano súbitamente se abrió
la manito y le atrapó el dedo. Y ahí la doctora le dijo al hombre, hombre, vamos, ¿qué espera? Traiga agua caliente y trapos limpios. Y se dio a la tarea, aquella doctora se dio a la tarea de traer a la vida esa otra vida. Y dicen que en ese momento en que se sintió llorar al bebé, un grillo, en algún lugar del mundo, despertó. Y tomando su voz de la luz tímida del alba, comenzó a cantar una canción de bienvenida. Bravo, bravo, bravo. Ay, qué fuerte, qué fuerte. Pensé que se iba a terminar así completamente. Pero sí, hay veces, fíjate que a veces cuando he contado esta anécdota transformada literariamente Ujú, por las manos y el pensamiento maravilloso de Eduardo Galeano, y por supuesto está adaptada, tiene una versión para la oralidad mía, ¿no? ujú, Donde hay muchas cosas que si alguien va a leer el relato son exactamente como las cuento, pero la esencia es la misma porque uno la va recreando. Y lo que se produce a veces es un silencio tremendo, gente que llora o gente que dice, ay no, yo no puedo seguir escuchando esto, porque bueno, nos cala los huesos, porque sabemos que hay muchas experiencias como esta y que esta, afortunadamente, termina bien, ujú, ¿no? Tiene ese final, decimos, reparador, que uno dice, bueno, sufrí todo este tiempo, pero terminó bien, ¿no? ujú, No como las películas que a veces está todo mal, bueno, en cualquier obra de arte no todo ujú. termina bien. Pero remarco mucho esto, porque cuánto valor tiene pensar en otras realidades que no son las nuestras, Exacto. o que a veces nos ha tocado vivirlas de cerca, pero uno dice, bueno, pero yo afortunadamente he podido estar cerca de alguien que me ha ayudado y creo, profundamente creo que, y si bien me gusta mucho contar historias de humor, creo que también es obligación de los narradores y de las narradores eh, contar, hablar de todas las Sí. temáticas, porque también es un espacio para identificarnos, Ujú, para sentir que podemos estar pasando una situación difícil como la que pasa el personaje de la que estamos hablando, no de este o de otro. Eso es muy importante porque nos ayuda a justamente, esa es lo que tiene el arte, ¿no? Que parece teatro, escucho una canción, mm, me puedo identificar o no, o decir, no, yo no soy esto, yo no soy como ese personaje, o yo no me identifico. Pero a la vez me ayuda a pensar en mis propios problemas, o sea, hay sí. un acercamiento, una empatía y también hay una diferenciación. Y esa diferenciación es lo que permite que a lo mejor un problema personal, tratado desde el afuera, le pasó a otra persona, puede hacer que yo pueda procesar. Y a veces cuando no hablamos de la temática, cuando no hablamos, no la estamos pudiendo procesar porque no le ponemos palabras. Nosotros somos seres de palabras y de tiempo, entonces esa es nuestra esencia y a Así es, eso tenemos que volver. así es, así es. Qué importante esto que dices de contar de todo, ¿no? Sí, ciertamente nos podemos eh, o somos aficionados o disfrutamos más ciertos temas, ¿no? Y cada uno de los narradores es diferente, pero sí contar o procurar contar de todo, de casi todo, porque también creo que abrimos posibilidades, ¿no? Justo como lo mencionabas, no necesito estar pasando por un parto así, ¿no? No necesito estar pasando por una situación determinada de una historia, pero puedo empatizar con las personas que sí están pasando por algo similar
o saber en todo caso, tener tal vez una idea de cómo reaccionar si en algún momento me sucediera, ¿no? O estuviera cerca de algo similar, ¿no? Entonces, creo que es importante, sí, contar de todo tipo, todo lo que se pueda, y que también depende de qué públicos, ¿no? Y en qué momentos. También eso debemos de observarlo muy bien, ¿no? Sí, No voy a estar contando ciertas cosas en un hospital, por ejemplo, donde tal vez ni siquiera los enfermos, sino a las personas que están esperando a sus enfermos o que les den una noticia, no va a llegar con una historia como esta, tal vez que en lo que sí, en lugar de darles claro. pacho, ¿no? Pero mira, fíjate, sí, es verdad que hay que buscar, hay que ver, uno tiene que hurgar muy bien en qué cuenta en cada lugar. Pero a veces hay sorpresas, ¿no? Porque yo, bueno, voy a contar a todas partes, de hecho, trabajo mucho con los hospitales, con las cárceles, y en muchos lugares he estado en situaciones, bueno, acá hubo una inundación muy grande en el 2003, que fue una catástrofe horrible donde mucha gente murió y donde mucha gente perdió todo y fueron meses hasta recuperar una normalidad. Y era como una guerra, o sea, yo he estado en huracanes en Costa Rica, justamente contando para ir pasando ese tiempo de rearmarse, ¿no? En catástrofes, para estar compartiendo la palabra, para estarnos fortaleciendo en otros lugares donde ha habido sismos. Pero claro, cuando te toca en tu propia tierra se vive totalmente Ujú. distinto, ¿no? Y en esas circunstancias, por ejemplo, cuando pasó esto, vinieron los cascos blancos de la ONU, que eran en este caso eran de Ecuador. Y lo que primero pidieron, porque ya habían mandado psicólogos, porque fíjate que las personas adultas eran las que no podían hablar. Entonces andaban los niños en los centros de evacuados, andaban por ahí, pero nadie, o sea, o casi nadie les llevaba el apunte porque no sabían, no habían perdido familiares, no sabían dónde estaban, si los habían rescatado, todos los días se salía a buscar, el agua no bajaba, había gente que se quedaba en los techos para que no le roben. Bueno, horrible, horrible, horrible. Y entonces cuando llegaron ellos dijeron a la universidad, porque lamentablemente ahí hubo gran parte de culpabilidad de los gobernantes de ese momento, que habían dicho que estaban las defensas terminadas y no. Entonces el río entró por ahí y no podía salirse. Eh, entonces a la universidad llegaron ellos que eran ecuatorianos y dijeron, no, 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 antes de los equipos de salud mental necesitamos narradores orales. Y acá éramos muy pocos, porque era el grupo que yo había fundado y lo que se había empezado los que se había empezado a formar. Y si, bueno, y si no hay tantos narradores, que vengan todos los artistas que quieran y que se sientan con ganas de hacer algo, pero esa es contar y contar a los adultos. Títere o lo que sea, ustedes después pueden hacer títeres, pueden cantar una canción, pero traten de contarles la historia, de hablar, porque tienen que tener un tiempo para pensar en otra cosa, porque si no, no van a poder hablar de lo que les está doliendo, ¿no? Y el adulto en eso es mucho más frágil porque piensa, es mucho más racional, entonces no puede alejar más resiliencia. Bueno, y ahí empezamos y decíamos, bueno, pero ¿de qué le contamos? No le vamos a contar un cuento que hable de una casa, porque han perdido todo, han perdido la casa, han perdido... Y llamativas anécdotas, muy hermosas y muy conmovedoras. Llamativamente pedían los niños, pedían cuentos que tenían que ver con las casas. O sea, la bruja Berta que tenían, pedían cuentos, les encantaba, iba con las escuelas que no se habían inundado. Me empezaron a abrir porque íbamos y dábamos la vuelta y volvíamos a dar la vuelta, pasábamos por el centro de evacuados, nos íbamos intercambiando, ¿no?
Y cuando ya iba por la tercera vez, me abrían las bibliotecas para estar con los niños y abrían. Y entonces uno abrió un libro de Gianni Rodari, y que estaba la ciudad, y decía, ¿ves? No podía ni hablar casi porque era chiquitito, entonces pronunciaba mal las Las palabras. señorita, acá, esta es Santa Rosa de Lima, donde vivo yo. ¿No ves que ya está el sol y ya está la casa bien? Me decía. Y Mm, era una ilustración, porque no sabía leer y porque casi ni sabía hablar porque era muy pequeño, ujú. pero él a través de eso ya se podía imaginar que había una posibilidad de que él volviera a la casa, de que se pudiera reconstruir. Entonces a veces pensamos, por supuesto que sí, pero yo he contado en hospitales este cuento, esta anécdota, porque ayuda mucho a saber que hay esperanza Sí. siempre y que está la palabra del otro que está acompañando. Yo Ujú. doy muchas capacitaciones para incluso los mismos médicos, sobre todo los residentes que recién llegan, porque no es lo mismo recibir a unos padres, por ejemplo, en el hospital de niños que vienen con una urgencia con su hijo, y uno ni hablarle a la cara, ni explicarle, decirle esto, a ir y contarles una historia, a tener un libro. O sea, no tenemos que ser todos narradores, pero Ujú. la palabra es fundamental, la palabra, y cuando digo la palabra oral, hablo de la verbalidad y de la no verbalidad, que es fundamental. Sí, sí, sí. Sí, creo que creo también que hay que estar uno también preparado, ¿no? O sea, em, si yo no me he preparado para ir a contar a un hospital, puede ser también como cierto riesgo, ¿no? Incluso para mí, o sea, también puedo romperme yo ahí y que podría ser, bueno, no, no pasa nada, pero tal vez están queriendo toda la gente tener justo eso, un momento de esperanza y todavía que yo llegue y me ponga a romper en llanto, pues como que no sería algo muy em, eh, benéfico para la comunidad, ¿no? Creo que debemos de estar preparados, pero también creo que hay momentos, como tú dices, ¿no? A veces no necesitan ser narradores orales. Los mismos padres, incluso cuando puedan estar pasando por alguna situación, por medio de historias pueden hacer salirse de esa historia que se están contando o que nos estamos contando y que nos puede estar llevando hacia una fatalidad que tal vez ni siquiera está ocurriendo, ¿no? Porque somos bien buenos para inventarnos historias y en su mayoría de las veces historias fatalistas, ¿no? Entonces, de pronto, tener el acceso a otra historia nos puede ayudar como Mm. para separarnos de esta, salirnos un momentito y poder pensar desde afuera cómo lo voy a resolver. Tal vez en la historia que voy a leer no me da la respuesta, pero ya me ayudó a salirme de esa otra que yo me estaba inventando y que tal vez no podría ser o no era tan conveniente que lo estuviera yo pensando, ¿no? Y vemos ahí como el poder Mm. que tiene la oralidad y la lectura, las Y la lecturas, ¿no? lectura. Creo que tenemos una Sí. labor bien importante, pero también creo que debe ser acompañada de mucha responsabilidad y mucha ética. También creo eso muy, muy importante. Eso que has dicho es lo principal, porque entre las cosas que hoy, retomando algo que dijimos de las tecnologías que nos acercaron y sobre todo en la pandemia y que van a seguir porque México con gente de Perú, con gente de Argentina, y que si no fuera por esto no podrían estar tomando su capacitación Ujú. permanente. Pero por supuesto cuando se puede hacer presencial es mucho mejor. Pero digo, en esta pandemia hizo que todo el mundo ingresara, y no estoy hablando solo de narradores, que hacía falta la palabra, que hacía falta ver cosas lindas, entonces el teatro y todo eso, hizo una explosión de cosas, algunas muy valorables, pero otras que no se han puesto a pensar en todo esto, que no tienen una formación, porque yo creo que todo el tiempo uno
sigue estudiando y sigue formándose Ujú. de muchas disciplinas, por este compromiso que uno tiene con este oficio, con el arte y con la palabra sobre todo, y sabiendo lo importante que es. Entonces, se ha disparado montones de narradoras, de narradores que lejos de ser éticos, lo que buscan es la fama. Y como yo digo, a ver, no sé, qué sé yo, uno nunca ni busca fama, ni busca, lo que busca es eh, lo que yo, por lo menos yo, ¿no? Es disfrutar de lo que yo disfruto estando con otras personas y sabiendo que podemos pasar un momento mejor, aunque sean 5 segundos. Ujú. Varias veces las primeras veces que yo iba a los hospitales o a las cárceles, pero sobre todo a los hospitales, salía de ahí en el pabellón de oncológico, decía, ¿qué hago yo acá? ¿De qué sirve? Y después alguien me dijo, así sean 2 minutos, esa criatura, esa persona tuvo 2 minutos para pensar en otra cosa que le mejoró la calidad de vida. Y no todas las personas que se dedican al arte, cualquiera sea, y sobre todo las de la palabra, y que uno cuenta como cuenta, porque yo hace más de 30 y tantos años que cuento, ¿no? Entonces, y con muchos públicos. La ética es fundamental porque tiene que ver con cómo considero yo al otro, a la otra, y cómo estoy preparado para entablar esa comunicación. Entonces, si no hay ética, es imposible que haya una estética Ujú. verdadera, profunda. Puede ser muy tecnicista, puede contarlo, pero como dijiste hace un rato, ¿no? Eh, Se pueden estar matando ahí de memoria y parece que es una maravilla. Yo pienso que creo profundamente que tiene que confluir, como en toda arte, que no siempre pasa, pero dejar nuestros egos, que los tenemos, por eso somos artistas, si no, no nos animaríamos, ¿no? A hacer todo esto, pero dejar un poco de nuestros egos de lado y tratar de unir la estética y la ética, sobre todo la ética, porque es nuestra condición de humanidad. Hay que rehumanizar el arte. Eso es una tarea que nos cabe, ya sé. Hay mucha gente que dirá, no, yo para qué, o sea, yo gano bien, gano con esto, digo guarangadas, decimos guarangadas, cosas obscenas de las que todos se ríen, que esto es difícil, ¿no? Ser un buen escuchador y unir la ética con la estética. Y duele mucho cuando uno ve gente que tiene muy poca ética, que muy poco le importa al público, sino que le importa a ver qué dicen de cómo, y hasta podría nombrar muchos casos que sé que te graban, te filman el espectáculo y salen haciendo el espectáculo completo. Le ha pasado a un amigo mío que es juglar y que de pronto un grupo en otro lugar le grabó todo y puso hasta el mismo nombre del espectáculo. Y o sea, es tremendo, ¿no? Pero no es solo el plagio, que en cualquier arte está, sino que yo pienso tanto que nos cuesta, porque lamentablemente por muchos, muchísimos años, la narración oral quedó aislada solo para los pequeños, en la escuela, con un libro para leer. Los adultos no tenían acceso. O sea, después de tanto tiempo de trabajar mucha gente en el mundo para que vuelva a tener su categoría de arte y que pueda formarse un narrador o una narradora con todas las herramientas para poder contar con todos los públicos y en cualquier situación y en cualquier lugar, viene alguien que hace 2 o 3 cochinadas, y perdón la palabra, ¿no? Zafarranchos diríamos acá,
Y si es la primera vez que una persona que es la primera vez que escucha a un narrador así, dice, pero esto es una porquería, yo prefiero ni siquiera ponerme a escuchar, ¿no? Ujú. Entonces, de un plumazo, esa gente hace mucho daño a todo el movimiento que ha venido trabajando para que este arte sea dignificado, Sí. sea dignificado, y con ello dignificar la comunicación humana. Y todo esto que venimos hablando, que habla justamente nada más y nada menos que de este proceso de rehumanización para con los demás, que empieza por uno mismo, ¿eh? O sea, uno tiene que hacer un trabajo consigo mismo para poder tener la humildad de eso, de despojarse para poblarse de los demás. Sí, sí, yo creo que sí, también sé de algunas personas o situaciones, ¿no? Que yo creo que no se dan cuenta de ese daño, ¿no? Y que al mismo tiempo, si ellos también se empiezan a llamar narradores, ni siquiera se dan cuenta del daño que se están haciendo tal vez en un futuro para ellos, ¿no? O sea, también el contar tal y como escuché a fulanito y no hacer como esta investigación de dónde viene el cuento y quién lo escribió y en qué época. Vaya, todo un estudio que se tiene que hacer y no nada más escupir las palabras por escupirlas, ¿no? Entonces, sí, me Ujú, parece algo sí. súper, súper importante que entre todos tendríamos que protegernos justamente, ¿no? Y no caer como en estos actos de robarnos las historias, pero lo peor es como dices, ¿no? Podríamos contar la misma historia porque también se ha visto que cada quien, o sea, que varios contamos una misma historia, pero cada quien le impregna su propia voz, su propia intención. Incluso puede ser una misma historia y que con una persona yo percibí cierta cosa y la otra persona que escuché otro narrador me hizo abrir otros ojos y le puedo dar dos, incluso hasta dos versiones, pero una cosa es eso, que cada uno tengamos nuestra propia voz y lo contemos desde nuestra alma, nuestro corazón, nuestra intención, y otra cosa es que cuente casi, casi como tú lo mencionas, ¿no? Hasta con los mismos ademanes y los mismos movimientos y la misma intención, y que lo único que estoy haciendo es una repetición y muchas veces, pues, no muy confiable, ¿no? Porque también Difícil, tendría, y esa es una de las aristas. Después hay otra de gente que no se prepara, ¿verdad? No se prepara y cree que un cuento uno lo llega a contar como lo cuenta, que puede gustar o no gustar, pero que sabe que detrás hay trabajo, ¿no? Y que eso se hace de un día, en un dos por tres. De día para la noche, yo sí, me memorizo esto, digo esto, y si no, me invento cualquier cosa porque esto no es muy grave, me pongo un chiste guarro, feo, ofensivo, pero los demás, hay varios que se van a reír. ¡Ay, ya triunfé y tengo el éxito!, ¿no? Entonces, una indignidad para la profesión y para la palabra. Por eso digo, trabajamos mucho para la dignificación de este arte y de la palabra. híjole, yo creo que nos podríamos seguir. Hay mucho de qué contar y Mucho. más esta parte también tuya hacia lo corporal, que bueno, también lo hemos mencionado tanto, toda esta formación musical que tú has tenido. Ahora recuerdo eh, estos talleres que estuviste dando por acá. Espero que se vuelvan a dar y Ay, el de la sí, partitura del del cuerpo. cuerpo, ¿no? Entonces, sería sensacional que este año volverte a tener por acá y que Está toda la intención, ¿eh? Está toda la intención. Yo creo que algo que aprendimos de la pandemia, por lo menos yo, sí, es la fragilidad de que uno proyectaba y de pronto, ¡fuf!
Entonces está toda la intención y ojalá así sea, pero bueno, este año, es que el año pasado estuve mucho tiempo en Europa, terminé quedándome más de lo que había pensado y no pude llegar a México, pero todas saben que México para mí es como mi segunda patria, mi segundo hogar, yo quiero a México como así, como mi otra casa, ¿no? Y voy casi todos los años, hacía mucho que no sé, todos los años. Entonces, está todo dado para que este año vaya, pero bueno, esperemos que así sea. Y que justamente hablando de esta ética y hablando de esta preparación continua que creo que nunca debemos de dejar los narradores, bueno, para yo es una invitación, sí, esperemos que eso se dé y es una invitación a los compañeros, compañeras narradoras para que se acerquen a este taller, ya estaríamos compartiendo, si así sucede, para que se acerquen porque justamente como lo hemos hablado, pues la oralidad o la palabra dicha es una parte de esta profesión, pero la corporalidad es algo que de pronto gana más o expresa mucho, mucho más, ¿no? Entonces, me gustaría Exactamente. preguntarte, y bueno, y que nos compartas con todos tus redes sociales para que también podamos seguirte, podamos saber dónde andas, igual te alcanzamos en Italia o algo así. Eso, claro que sí. Que desde ya que me están llamando de nuevo para allá, sí que estoy rearmando el año y tengo muchos acontecimientos acá este año también. eh, a editar el libro de la universidad para que la lean las infancias, que es todo un desafío. Se va a volver a presentar esa. Estoy en el equipo de musealización del mundo, entonces estoy con muchas cosas ahí, pero ahora les doy mis redes, que me van a encontrar como, y acá apareció uno de mis nietos, pero quiere estar en pantalla, ya Está bien. está. Ahí está saludando él, viene a buscar porque él como es asociado de la biblioteca, él viene a buscar libros. Genial. Entonces, mi Facebook me van a encontrar como Marcela Sabio y van a encontrar también el Instagram como Marcela-Sabio-Juglar y mi correo electrónico que es Marcela Elena Sabio, acuérdense, B alta como Alfonso el Sabio, @gmail.com. Así que ahí me encuentran, me escriben. Mi web es www.marcelasabio.com.ar. Ahí van a ver bastantes cosas. Siempre faltan subir, siempre hay que actualizar, pero van a ver bastante de la trayectoria donde me escriban, yo contesto, puedo demorar un poco más, un poco menos, pero contesto y me encanta poder conversar, intercambiar, así que espero a quien quiera comunicarse, yo encantadísima de la vida. Pues muchísimas gracias, muchas gracias, Marcela. Em, Sé que habría muchas cosas más que platicar. Esperemos que se me está ocurriendo que ahora que vengas, que eso suceda, igual hacer una segunda parte para que nos hables, por supuesto, de la biblioteca, de toda esta parte de la ópera que escribiste y tantas cosas más que creo que tienes para compartir con nosotros. Con Te mucho gusto. agradezco muchísimo la entrevista, el tiempo que nos has compartido el día de hoy. Agradezco también muchísimo a la gente que nos ha hecho el favor de escucharnos. Y para despedirnos y para cerrar, me gustaría que con una pequeña frase, una palabra, algo cortito, nos digas tú, aunque ya nos has comentado mucho, pero nos digas qué significa para ti la narración oral. Bueno, yo también agradezco antes de despedirme a ti y a toda la gente que está haciendo posible esto y a toda la gente que nos está escuchando. Y para mí la narración oral es
un acto de confianza, un acto de amor, de reinvención, y un acto en donde los seres humanos volvemos a primer ritual de cuando los primeros mujeres y hombres tuvieron palabras para nombrar y pudieron pensar y pensarse, contar y contarse, y sabían que siempre iba a haber alguien que compartiera sus caídas, sus gozos y sus sueños. Es un acto de resiliencia, un acto para crecer y reinventarse. Y esa palabra reinventarse, que está muy de moda, es una palabra muy antigua y un hecho que hemos tenido que hacer todas las personas siempre para lograr lo tan ansiado que es la felicidad, que puede tener muchas aristas y que no es siempre, no es continua, pero que durante la palabra uno comparte los momentos felices y los no tanto, pero que pueden revertirse. Es reinventarse. Muchas gracias. Y bueno, pues con estas palabras nos cerramos esta entrevista. Y nuevamente, muchas gracias a todas y todos. Nos vemos en la próxima. Gracias, gracias, gracias a ustedes. Red de Narradoras México.